Bien, pues ahora sí comenzamos con nuestro tema de esta ocasión, que es el vacío existencial y que pues nos remite directamente pues a su vez al tema del sentido de la vida. Y es que en la vida la realidad de el sentido tiene que ver con dos aspectos que son cruciales. El primero de ellos, el que busquemos hacer realidad ciertas cosas que tengan valor y significado para nosotros, pero también, y esto es muy importante, tiene sentido que generemos una respuesta adecuada, una respuesta pertinente frente a aquello que no esperábamos que se hiciera realidad en nuestras vidas, y que simplemente no se nos preguntó sobre si estábamos de acuerdo o no en que sucedieran. Se presentan de manera inesperada generalmente y entonces exigen de nosotros una respuesta que esté a la altura de nuestras capacidades, a la altura de nuestras disposiciones. Como sea, el tema del vacío existencial está íntimamente asociado al tema de la pasividad en nuestras vidas. De tal forma que no es de extrañar que aquellas personas que con el transcurrir de los años van experimentando de manera recurrente y hasta creciente ese vacío existencial en sus vidas, pues encontremos que un rasgo común en ellas sea justamente esta pasividad, simplemente ser una especie de espectadores de la propia experiencia de vida, sin implicarse, sin involucrarse, sin hacerse cargo de lo que realmente sucede en sus vidas y simplemente pues aguantando, soportando, esperando, pero reitero, de una manera más bien acomodaticia, de una manera más bien irresponsable, de una manera pasiva, en donde sea por ignorancia, sea por miedo, sea por comodidad, sea por las tres, no se está tomando iniciativa en la vida para hacer realidad eso que uno percibe como valioso, y mucho menos para tomar las riendas de nuestra respuesta cuando se hacen realidad, reitero, circunstancias, situaciones, eventos que no esperábamos y nos ponen a prueba. Exigen de nosotros una respuesta que no solo pueda implicar la solución de la situación o la superación del problema o la pérdida o el que se pueda mejorar la misma experiencia, y sea cual sea, exigirá de nosotros un crecimiento, exigirá de nosotros una especie de transformación, tal vez exigirá de nosotros la rectificación en nuestra manera de proceder en la vida. El hecho es que el sentido de la vida pues está íntimamente relacionado con aquello que hemos decidido hacer realidad en términos de lo valioso en primer término. Y lo valioso hay que tener nada más mucho cuidado de que no sea resultado de una percepción meramente subjetiva. ¿Por qué? Porque recordemos, y este ha sido el común denominador de todas nuestras reflexiones desde que iniciamos, que las reglas del juego las impone la naturaleza misma. Es decir, todo aquello que sea valioso para mí he de verificar, he de validar que también corresponda a lo que es valioso, para la misma naturaleza humana, de tal forma que si no implica un valor real en términos objetivos, es decir, si no hay una concordancia entre lo que para mí es valioso y lo que respeta el ordenamiento natural de mi ser humano, bueno, pues entonces en esa medida en que no haya concordancia, lejos de estar viviendo con un sentido, estaré creando un vacío en mi existencia. Y esa experiencia de vacío existencial se va acrecentando además porque la vida, lejos de volverse cada vez más simple o sencilla para aquellos que se mantienen en la pasividad existencial, al contrario, se vuelve cada vez más complicada, más compleja y más desafiante. La vida, por decirlo de alguna manera, pues no tiene complacencias, no se conmueve con nuestra falta de acción, con nuestra falta de determinación. Al contrario, pareciera como si a la vida le irritara
que nos mantuviéramos en ese estado de confort, en ese estado de mediocridad, de conformismo, de inacción, y entonces pareciera que va configurando las cosas, ordenando las situaciones para que se nos torne cada vez más difícil la experiencia de vida en los tres temas que hemos abarcado en diversas reflexiones, como lo son el trabajo, como lo son el amor y como lo es la experiencia de la pérdida. Entonces, ¿qué pasa? En la persona que no va asumiendo con sentido de responsabilidad el buscar, el encontrar y el ejecutar formas de mejorar su propia situación y la de su entorno, entonces a esa persona se le va a complicar la vida en el ámbito laboral y o se le va a complicar en el ámbito de las relaciones y o se le va a complicar en el tema de las pérdidas, del sufrimiento. ¿Por qué? Porque esa persona, sin darse cuenta de ello, se está volviendo, y perdón por la expresión, cada vez más incompetente para la vida misma. La vida espera de nosotros crecimiento, la vida espera de nosotros que nos convirtamos en una mejor versión de nosotros mismos, y por lo mismo la vida no puede conmiserarse con nuestra situación, la vida no puede ser cómplice, no lo será, y por lo tanto no dimitirá en su empeño para que a través de diversos planteamientos, desafíos o pruebas, pues nos veamos forzados a sacar lo mejor de nosotros mismos o, lamentablemente, también esto es posible, a sacar lo peor de nosotros mismos. No estamos aquí para pasárnosla bien, ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones. Estamos aquí para crecer, para que cuando nos muramos nos hayamos muerto siendo una mejor versión de nosotros que la que éramos en el momento de nacer. Y eso implica seguir un largo y un profundo proceso de aprendizaje, un largo y profundo proceso de conversión interior, un largo y profundo proceso de autorrealización que se convierta en una transformación personal. Pero la inercia de los viejos hábitos, los programas mentales de nuestras memorias del pasado, nuestras circunstancias dolorosas acumuladas a lo largo de nuestras vidas, pues van generando barreras mentales muy fuertes, hay que reconocerlo, barreras mentales que nos generan creencias muy limitantes y que van incrementando nuestra experiencia del miedo frente a todo aquello que pueda implicar novedad, innovación, renovación o superación. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que no salga como esperamos es muy grande. La certidumbre es una de las grandes fijaciones de nuestra mente y en el tema del cambio personal pues no podemos recurrir a ella, no podemos afianzarnos en ella porque no es posible. Nadie tiene garantizado que un emprendimiento personal vaya a dar el resultado que se espera. Nadie tiene garantizado que lo que uno decida hacer en su vida pues terminará bien o generará el resultado que se buscaba. Y por lo mismo muchas personas que asociado a esto que mencionaba de las viejas memorias, de los viejos hábitos y de las viejas experiencias de dolor que hemos ido acumulando durante nuestras vidas, pues nos van generando esas barreras mentales que se van, por un lado, van creando miedo y por otro lado se van alimentando de ese miedo, generándose así un círculo vicioso que genera una permanente sensación de impotencia y de frustración. Y entonces vamos por la vida simplemente dejando que la vida pase, simplemente permitiendo que el tiempo se pierda, simplemente reduciendo la experiencia del vivir a una mera experiencia del consumo, en donde procuramos pasárnosla más o menos bien y seguimos dejando que la vida pase consumiéndose nuestra experiencia interior de la misma vida, porque cada vez nos alejamos más de nuestros anhelos, cada vez nos alejamos más de nuestros deseos, haciendo exactamente lo contrario a lo que planteábamos en las reflexiones del mes de diciembre del año anterior. Por eso, amigas, amigos míos, considero pertinente que iniciemos este año con esta reflexión
que está enfocada a que retomemos o tal vez asumamos por primera vez en nuestras vidas el compromiso existencial con la realización de lo valioso en ellas a partir de este. Bueno, entonces el tema del sentido de la vida está también ligado por lo mismo a la autoestima y al compromiso justamente. O dicho de otra forma, el vacío existencial se asocia mucho al tema de la autocomplacencia, al tema de la autoconmiseración, al tema de tenerse lástima a uno mismo, al tema de sentirse víctima de las circunstancias y de las relaciones. Y por eso es importante que entendamos que el componente medular, el componente clave de la realización de una vida con sentido no es la palabra talento, no es la palabra suerte, no es la palabra fortuna, sino que el componente clave viene descrito por la palabra compromiso. Cuando nos ponemos a considerar las grandes realizaciones de grandes personajes a lo largo de la historia de la humanidad, caemos en la cuenta de que si bien hay casos en los que el talento pues destacaba en esos personajes, en otros casos la fortuna, en otros casos tal vez la suerte inclusive, la realidad es que en todos el común denominador siempre ha sido el compromiso. Y el compromiso es algo que no se suele valorar mucho en nuestros días, porque si fuera así, pues no estaríamos experimentando tanta falta de compromiso en diversos ámbitos de la experiencia y la convivencia humana. Es increíble cómo en el ámbito profesional pues hay mucha falta de compromiso, en el ámbito familiar no se diga, en el ámbito social, político, económico y hasta si quieres espiritual hay una gran falta de compromiso. Y esto es verdaderamente vergonzoso porque el compromiso, reitero, no tiene nada que ver ni con los talentos personales, no tiene nada que ver con la biografía de cada uno de nosotros, no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia o con el tipo de relaciones o con el tipo de circunstancias que caractericen nuestro momento presente. El compromiso solo tiene que ver con una elección personal, con una disposición individual a hacer realidad aquello que hemos percibido en un momento dado que tiene valor y que tiene significado, y en ese buscar hacerlo realidad, no ceder, no sucumbir cuando hagan acto de presencia el cansancio, el desaliento, el desconcierto o cuando caigamos en la cuenta de que está requiriendo más tiempo del que originalmente suponíamos. Entonces el compromiso tiene que ver con una determinación personal, no tiene que ver con un tipo de cualidad o don específico y mucho menos con uno que sea especial, sino más bien tiene que ver con una disposición de asumir responsablemente una tarea que al completar hará realidad algo valioso, y esa tarea estamos dispuestos a completarla, estamos dispuestos a realizarla, pase lo que pase, nos sintamos como nos sintamos, implique lo que implique, exija lo que exija. Y esa es la naturaleza, esa es la esencia del compromiso. Tristemente, muy poca gente desarrolla esa disposición y ya no digamos esa capacidad de comprometerse, porque mucha gente lleva años justificándose, lleva años excusándose, lleva años sintiéndose víctima, sintiéndose menos, sintiéndose débil, no sé, sintiéndose sola. El hecho es que muchas personas llevan años siendo esclavas de sus emociones, y lo cual pues representa una gran ironía, porque resulta que sobre nuestras emociones pues al menos en una etapa inicial no tenemos mucho control sobre ellas. O sea, las emociones no suele ser algo que elijamos, no suele ser algo que conscientemente, por lo que conscientemente optamos. No es que uno al sonar el despertador diga, bueno, pues hoy me voy a sentir contento todo el día. Digo, habrá quienes se lo proponen y está bien, pero también es cierto que muchas veces no es posible
la mayoría, de hecho, no es posible elegirlas, simplemente se van presentando conforme van sucediendo una serie de situaciones, una serie de eventos, conforme se van conjuntando una serie de factores y circunstancias que van generando nuestra reacción emocional. Y entonces, pues, sin que medie una elección voluntaria de nuestra parte, pues podemos sentirnos a veces enojados, a veces frustrados, a veces ansiosos, a veces preocupados, a veces resentidos, a veces, pues no sé, hay muchas posibilidades. Y el problema es que mucha gente, cuando tiene esas experiencias emocionales limitantes, por ser negativas, por ser dolorosas, por ser incómodas, pues simplemente se limpia las manos y dice, caray, pues yo no estoy en condiciones de poder aspirar a mejorar mi posición profesional o laboral, o no estoy en condiciones de mejorar mi relación o mis relaciones, o no estoy en condiciones de salir adelante de este desafío, que puede ser una enfermedad, que puede ser un accidente. ¿Por qué? Porque me siento mal. Y ahí es donde la esclavitud se genera en su nivel más pues central y también a la vez ridículo, porque la realidad es que la emoción negativa, lejos de ser un impedimento real para el compromiso personal, para salir adelante o mejorar nuestra situación, resulta que bajo otra perspectiva es ese malestar justamente un buen aliciente, un buen motivante para salir adelante y mejorar nuestra situación. En otras palabras, no es que proceda el decir, como me siento mal, no puedo aspirar a mejorar mi situación, sino que más bien tendríamos que planteárnoslo a la inversa. Justamente porque me siento mal, tiene sentido que busque mejorar mi situación. Y entonces el malestar se convierte en una señal de cambio, se convierte en una razón para cambiar, si quieres verlo así, y no en la excusa para no hacerlo. ¿Por qué? Porque es verdaderamente absurdo pensar que una persona que se siente mal, simplemente permitiendo que transcurra el tiempo, sin generar ningún tipo de trabajo interno, sin generar ningún tipo de transformación personal, pretenda que, como por arte de magia, en un momento dado, pues va a cambiar su estado anímico, va a mejorar, y entonces ahí es cuando va a empezar a ponerse las pilas para mejorar su situación. A ver, esa es una falacia, ese es un engaño, ese es un modo de proceder verdaderamente tonto. O sea, no puede ser que espere que de la nada, cuando yo me sienta triste, cuando yo me sienta enojado, cuando yo me sienta ansioso o frustrado, algo suceda para que mejore mi situación. Hombre, puede ser que eventualmente y muy raramente algo cambie en mi vida para bien y entonces mejora mi situación, pero me ha tocado constatar cientos de casos en donde una persona que ya se sentía mal por cualquier razón, algo positivo sucede en su vida, pues lejos de que mejore porque sucedió algo positivo en su vida, ¿qué creen? Ni siquiera se da cuenta, ni siquiera lo valora. ¿Por qué? Porque está inmersa en sus fijaciones que alimentan su vacío existencial, fijaciones de las cuales hablaremos después del corte. No se vayan. Vamos antes del corte que el tema de las fijaciones mentales es un tema que pues frontalmente se opone al desarrollo de nuestra capacidad de compromiso, porque justamente le damos demasiado peso emocionalmente hablando a las percepciones que tenemos sobre lo que es valioso, sobre lo que merecemos y sobre lo que podemos, en lugar de tomarnos la molestia de simplemente corroborarlo y llevarlo a la práctica y que sea la realidad quien nos demuestre lo contrario. Pero no, nuestras fijaciones sobre el bienestar, nuestras fijaciones sobre el malestar también, ¿verdad? Porque son los dos grandes temas que suelen ocupar nuestra mente, es decir, aquello que nos preocupa, aquello que nos inquieta, aquello que puede salirnos mal, aquello que de hecho nos salió mal en el pasado y que seguimos extendiendo en la línea del tiempo de nuestras vidas justamente con esas emociones de inseguridad, con esas emociones de temor. Y entonces esas fijaciones
sobre lograr todo el bienestar posible y evitar todo el malestar posible, nos van desviando la atención y la posibilidad de percepción de lo que realmente tiene valor y por lo tanto tiene sentido en nuestras vidas. En otras palabras, lo que genera sentido y que por lo tanto va llenando nuestra experiencia de vida no está asociado con lo cómodo, no está necesariamente y con frecuencia ni siquiera con lo placentero, de tal manera que no nos vayamos con la finta. No porque algo me agrade o porque algo me haga sentir bien está significando que mi vida contiene un sentido, ni tampoco el hecho de que algo me esté costando mucho trabajo o me esté implicando cierto nivel de exigencia o sacrificio signifique que no tenga sentido. Dejemos de valorar las cosas por cómo nos sentimos. En todo caso, sirvámonos de nuestros sentimientos como plataforma para retomar nuestra conexión con lo que tiene sentido y asumir un compromiso con su realización. Pero tenemos que destinarle tiempo a este ejercicio de conexión con lo que tiene sentido. ¿Por qué? Porque hemos caído en la inercia, hemos caído en la inconsciencia de vivir de una manera rutinaria, de vivir de una manera monótona, de estar haciendo lo mismo. Decíamos en la última reflexión del año anterior, mucho cuidado con no hacer del 2018 una extensión de lo que fue el 2017, simplemente por dejarnos llevar por la inercia de nuestros hábitos, por la inercia de nuestra forma de vida, con la que seguramente llevamos años, en lo que estamos haciendo lo mismo, en lo que estamos obteniendo los mismos resultados y por lo tanto nos estamos sintiendo igual de mal, si no es que peor. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a generar cambios. Y uno de los aspectos que está íntimamente asociado al sentido de la vida y que se contrapone al vacío existencial en ella es justamente la disposición personal a cambiar para mejorar. Y subrayo para mejorar porque de lo contrario, sin darnos cuenta, estamos haciendo realidad una disposición inconsciente, consistentemente, para cambiar, pero en términos de lo que nos hace empeorar en lo personal. La realidad es que este 2018 que iniciamos, pues ya no somos la misma persona que inició el 2017. Algo cambió para bien o para mal en nuestras vidas después de un año o de realizaciones o de frustraciones. Pero definitivamente ya no somos la misma persona. O confiamos un poco más en nuestras posibilidades y en nuestras capacidades que hace un año, o confiamos menos en nuestras posibilidades y en nuestras capacidades que hace un año. Y por supuesto que los resultados de este año que iniciamos pues van a depender básicamente, directamente, de esa percepción que tenemos sobre nuestras propias capacidades y de ese nivel de conciencia que tengamos respecto a lo que es valioso y lo que tiene significado, lo que tiene contenido, lo que tiene valor real en nuestras vidas. Pero tenemos que hacer un alto en ellas. Reitero, necesitamos darnos tiempo para hacer un ejercicio de reflexión personal, íntimo, que se enfoque en el redescubrimiento de lo que es verdaderamente valioso. En la reflexión anterior hacíamos la sugerencia de hacer una lista de por lo menos 100 deseos, 100 cosas que nos gustaría que se hicieran realidad, y si ya la realizamos en estos días, pues nos daremos cuenta de que la primera vertiente del sentido de nuestras vidas tiene que ver con la realización de esa lista de deseos. También decíamos en la reflexión anterior, sin estresarnos, sin obsesionarnos con el cómo lo vamos a poder hacer realidad, sin depender de la claridad sobre ese proceso que haya que seguir como un requisito previo para esperar que se haga realidad, simplemente asumiendo un compromiso interior con su realización y esperando pacientemente a que se nos presentaran las señales, por decirlo de alguna manera, o las circunstancias idóneas para poder ir haciendo etapa por etapa realidad ese proceso que a su vez va a culminar con la obtención de lo que hemos puesto en esa lista de 100 deseos. Pero también, ojo, lo dijimos al inicio de esta reflexión,
La vida no solo tiene sentido por la realización de esa lista, sino que también tiene sentido por el tipo de respuesta que generamos cuando se nos presenta en nuestra vida algo que no esperábamos y que nos pone a prueba. O sea, tampoco caigamos en la ilusión de pretender que por el solo hecho de asumir el compromiso con lo que tenga valor y significado para nosotros en nuestras vidas, ya nuestra vida va a ser miel sobre hojuelas, va a correr sobre rieles y entonces ya no se va a presentar ningún tipo de predicamento o ningún tipo de desafío. No, hay que contemplar las dos vertientes de la experiencia de vida. Primera, la que acabamos de señalar, la realización de lo que quiero y asumir un compromiso con ello y aplicarme con determinación a aquello que vaya presentándose en mi vida y que vaya en concordancia con la realización de eso que quiero, pero también estar no en alerta, porque tampoco es sano mantenernos ya bastantes problemas y desafíos enfrentamos en la vida que nos mantienen en cierto nivel de estrés, como para que aparte estemos alertas frente a la posibilidad de una pérdida, frente a la posibilidad de un fracaso o frente a la posibilidad de un rechazo. No se trata de estar alertas, pero sí se trata de estar abiertos a que la vida en un momento dado nos pueda exigir más de lo ordinario y entonces espere de nosotros una respuesta que saque lo mejor de nosotros en términos intelectuales o que saque lo mejor de nosotros en términos emocionales, en términos de actitud, en términos de formación, de preparación o simplemente que nos exija mayor humildad, mayor docilidad para que afrontemos una situación o asumamos una nueva realidad en nuestras vidas. Y entonces cuando algo así se nos presente, un fracaso, un rechazo, una pérdida, pues detenernos, no perder la calma, no caer en el juego de la autocomiseración y la autocomplacencia y tal vez darnos un tiempo para reponernos si se trata de una experiencia fuerte y una vez que nos hemos recuperado anímicamente o físicamente de esa situación, pues entonces retomar nuestras vidas y hacernos una de las preguntas más trascendentales que nos podemos hacer. Y es esta: ¿qué voy a hacer al respecto? Cuando la vida nos pone en una situación límite, la pregunta pertinente no es ¿por qué me pasó a mí? La pregunta pertinente es ¿qué voy a hacer al respecto? Y en ese compromiso personal para no permitir que esa situación nos hunda o que esa situación nos estanque, terminaremos encontrando las opciones. Y una vez que las encontremos, con ese nivel de compromiso que estamos cimentando nuestra vida para hacer realidad lo que queremos, también vamos a recurrir a ese nivel de compromiso para sacar adelante aquello que no esperábamos y que tal vez nos pudo haber detenido durante un tiempo en nuestras vidas, pero jamás, nunca de manera definitiva. ¿Por qué? Porque la vida sigue. Y la vida sigue independientemente del tipo de fracaso, del tipo de rechazo o del tipo de pérdida que hayamos experimentando. Y como la vida sigue, tenemos que seguir adelante nosotros mismos. Bien, acabamos de escuchar la canción Respira el Momento con Calle 13. Bien, ya para terminar nuestra reflexión de esta mañana, pues entonces el tema del sentido de la vida tiene que ver con nuestra disposición a comprometernos con la realización de algo valioso y también tiene que ver con nuestra determinación a generar una respuesta positiva frente a eventuales eventos negativos. Y entonces, si cuidamos esas dos disposiciones, si nos mantenemos con ambas posturas, podemos hablar de que nuestra vida, lejos de caracterizarse por una creciente y cada vez más profunda experiencia de vacío existencial, por el contrario, se irá caracterizando por una realización de sentido que nos dejará cada vez más satisfechos y con la satisfacción también nos irá generando mayor ilusión por lo que podamos hacer realidad el siguiente día. Es como alguna vez lo comentaba, cuando suena el despertador, ¿qué es lo que te mueve a salir de la cama? ¿Qué es aquello que hace posible que venzas el cansancio, el sueño, la pereza,
la modorra y entonces te dispongas, sin importar la hora de la mañana que se trate, sin importar el clima que se encuentre en el entorno, aún así te levantas con determinación. O dicho de otra manera, ¿cómo te sueles levantar? ¿Lo haces con ilusión? ¿Lo haces con entusiasmo? ¿Lo haces con determinación? O generalmente cuando suena el despertador te levantas con desgana, de manera letargada, con pesadez, con quejas, con lamentos. El modo en que nos levantamos de manera ordinaria, digo, porque también hay que considerar las excepciones, pues uno durmió mal, pues obviamente el despertar no será muy bueno que digamos, o si uno está enfermo, o si se experimentó mucho frío, qué sé yo, pues bueno, salvo esas excepciones, aquí la pregunta tiene que ver con cómo nos solemos levantar de manera ordinaria. Si nos solemos levantar con ilusión, con entusiasmo y determinación, entonces seguramente eso es reflejo de que nuestra vida está llena de sentido y de contenido. Por el contrario, si nuestro despertar matutino suele ser cansino, suele ser pesado, suele ser algo que lamentamos, que nos pone de malas, como primera experiencia emocional de la jornada, bueno, pues ojo, una de dos, o hay que visitar al médico porque tal vez hay algún tipo de problema fisiológico en nuestra persona, o hay que empezar a hacernos preguntas existenciales importantes, profundas, poderosas, preguntas del tipo ¿qué estoy haciendo de mi vida? O preguntas como ¿qué le da sentido a mi experiencia de levantarme en esta jornada? Y que a su vez pues va a llenar de contenido todo lo que haga o deje de hacer en este día. Preguntas que necesariamente nos van a confrontar con la percepción de lo valioso y tal vez descubramos que en realidad nos están confrontando con la percepción de lo superficial en nuestras vidas. Y si es superficial aquello a lo que estamos aspirando en ese día, pues que luego no nos sorprenda que el desaliento, el desánimo o la frustración se presenten de manera irrevocable a lo largo de la jornada. Y rápidamente, ya para terminar, pues agradecer el mensaje de WhatsApp que nos manda Liliana desde Buenos Aires. Saludos hasta allá a la hermana República de Argentina, que nos dice: feliz año, estimado licenciado Mares, un gran abrazo y como siempre, mega excelente programa. Gracias a ti, Liliana, gracias, y también feliz año para ti y todos los que nos escuchan. Y por último, Juan Antonio Camacho San Juan del Río nos dice: don Andrés, muy buen inicio de año. El detalle al principio, al señalar el extravío de la credencial del INE y ver la manera de devolverla, nos dice algo muy importante: ser útil a los demás, servir a los otros es algo importante para nuestro crecimiento. Esto que hace es servir a la comunidad. Un abrazo a todos en RTQ. Gracias, Juan Antonio. Pues igualmente, y sí, finalmente, pues es una buena manera de cerrar nuestra reflexión. Al final del día no hay nada que le dé más sentido a nuestra jornada que el tipo de bien que le hicimos al menos a otra persona. O como leyera hace muchos años en un libro ya antiguo sobre la felicidad, decía el autor que la fórmula para dar con la felicidad era lograr encontrar la manera de que al menos otra persona se mostrara agradecida porque existimos. Pues que así sea, amigas, amigos míos, en este año, que todos encontremos la forma de que otra persona por lo menos se muestre agradecida porque nosotros existimos, y entonces descubriremos lo que es tener una vida llena de sentido y realización. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a la Virichina en la producción y al Chilo en los controles. Feliz 2018 para todos ustedes, y pues nos seguimos contactando en mi página de Facebook, Reflexiones con Andrés Mares. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.